Bienvenidos a un episodio muy especial de Expediente Amezcua. Esta semana, el mundo entero detiene su marcha para recordar un evento que partió la historia de la humanidad en dos: la muerte de Jesucristo. Pero hoy no vamos a hablar desde el púlpito ni desde la religión tradicional. Hoy vamos a entrar al lado más oscuro, misterioso y científico de la cruz. Aquel día, en Jerusalén, no solo murió un hombre. Ese día se desataron fenómenos climáticos inexplicables y se forjaron reliquias manchadas de sangre que, hasta el día de hoy, desconciertan a la ciencia, a la NASA y a los forenses. Objetos de poder que volvieron locos a los emperadores y dictadores. Hoy vamos a abrir 7 expedientes clasificados sobre la pasión de Cristo. Prepárense, porque el misterio queda abierto. El sol se apagó en pleno mediodía. El cielo se volvió negro durante 3 horas. Y la tierra se abrió en un terremoto tan brutal que los registros romanos aseguran que los muertos fueron escupidos de sus tumbas. Abrimos el primer expediente. Siempre nos han contado que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, una oscuridad cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora nona. Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Muchos creen que esto es solo un cuento bíblico para darle dramatismo a la historia, pero los documentos históricos fuera de la Biblia dicen algo aterrador. Historiadores romanos y griegos que no eran cristianos y que incluso odiaban esta nueva religión documentaron el suceso. El historiador Talo, en el año 52 después de Cristo, describió en sus registros que hubo una oscuridad espantosa en todo el imperio. Otro cronista romano llamado Flegón de Tralles registró en sus crónicas oficiales que en el año 33 hubo el mayor eclipse de sol que se haya conocido, diciendo que la noche cayó en pleno mediodía, al grado que se podían ver las estrellas en el cielo, seguido de un terremoto masivo en la región de Bitinia que derrumbó ciudades enteras. Y el terremoto no fue un mito. En Jerusalén, el templo judío tenía un velo gigante que separaba el lugar santísimo. No era una simple cortina. Los historiadores judíos describen que tenía el grosor de la palma de una mano y necesitaba cientos de sacerdotes para moverlo. Durante este sismo, esa tela masiva se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo, como si unas manos gigantes la hubieran roto. Y antes de cerrar este expediente, quiero sumar mi análisis personal para enriquecer este caso. Tenemos que preguntarnos qué fue lo que realmente pasó en el cielo. La ciencia astronómica es muy clara. Es físicamente imposible que un eclipse solar dure 3 horas. El máximo posible son unos cuantos minutos. Además, la Pascua judía se celebra obligatoriamente en luna llena. Y las leyes de la física dictan que no puede haber un eclipse solar durante una luna llena. Y sobre el terremoto, en 2012, un equipo de geólogos examinó muestras del suelo en el Mar Muerto y se encontró evidencia científica de un sismo masivo en esa zona exactamente entre los años 26 y 36 después de Cristo. La geología no contradice el texto, lo confirma. Así que no estamos hablando de un fenómeno natural normal, fue una anomalía cósmica. Estamos ante la prueba histórica de que la naturaleza misma colapsó ante el asesinato de su creador. Y mientras la tierra temblaba, las rocas se partían y el cielo estaba completamente negro. A los pies de la cruz se estaba forjando el primer objeto de poder de esta historia. Un arma que imperios enteros buscarían durante siglos y que carga con una de las maldiciones más sangrientas del mundo. La leyenda asegura que quien posea esta arma tendrá el poder absoluto para dominar el mundo, pero en el segundo que la pierda, encontrará la muerte inmediata. Abrimos el expediente de la lanza de Longinos, mejor conocida en el mundo del ocultismo como la lanza del destino. La historia nos dice que para confirmar que Jesús estaba muerto y no romperle las piernas, un centurión romano llamado Cayo Casio Longinos le clavó su lanza en el costado, perforando sus pulmones y su corazón. Al tocar la sangre y el agua divina, el metal de esta arma cambió para siempre. A partir de ese momento, la lanza se convirtió en el artefacto bélico más codiciado de la humanidad. La tradición dicta que grandes conquistadores la llevaron a la batalla. El emperador Constantino la usó, y más adelante, Carlomagno la llevó consigo en 47 batallas sin perder una sola, hasta el día en que la dejó caer accidentalmente, y murió poco tiempo después. Otro emperador, Federico Barbarroja, ganó todo con ella. Pero al cruzar un río, la lanza se le resbaló de las manos y murió ahogado en ese mismo instante. Pero la historia más perturbadora ocurrió en el siglo XX. Un joven alemán, cuyo nombre no puedo mencionar,
se obsesionó con la lanza cuando la vio exhibida en un museo de Viena en Austria. Y cuando subió al poder y comenzó la Segunda Guerra Mundial, una de sus primeras órdenes fue invadir Austria en 1938 y robar la lanza del destino para guardarla en un búnker secreto en Nuremberg. Él creía firmemente que mientras tuviera esa sangre en su poder, el Tercer Reich sería invencible. Y para enriquecer este caso, debemos analizar cómo los hechos históricos coinciden de forma terrorífica con la maldición. El 30 de abril de 1945, a las 2:10 de la tarde, los soldados del Séptimo Ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del general Patton, entraron al búnker alemán y recuperaron la lanza del destino. Y exactamente un par de horas después de perder la lanza, él se desuscribió de la vida en su propio búnker en Berlín. Muchos escépticos dicen que la lanza que está hoy en Viena fue forjada en el siglo VII y no en el primero. Sin embargo, los análisis metalúrgicos descubrieron algo fascinante. En el centro de la hoja, incrustado a golpes de martillo, hay un antiguo clavo de hierro romano que sí data del siglo I y que se cree que fue uno de los clavos de la cruz. Más allá de la ciencia, el valor psicológico y la energía que emana de un objeto vinculado a esa sangre ha demostrado tener el poder suficiente para volver locos a los hombres más poderosos del planeta. Pero esta lanza no fue el único artefacto de tortura que absorbió la sangre ese día. Horas antes de que el cielo se oscureciera, Cristo fue coronado con un objeto que desafía la anatomía médica y que hoy en día sigue mostrando señales de vida. Siempre la has visto en pinturas como una simple corona redonda, pero la verdadera reliquia era un casco completo de espinas de 7 centímetros, diseñado para perforar directamente el cráneo. Abrimos el expediente de la corona de espinas. Los romanos no querían solo burlarse, querían causar el mayor dolor neurológico posible. Los botánicos que han estudiado las espinas aseguran que provienen de un arbusto llamado Sisyphus spina Christi, una planta del Medio Oriente cuyas espinas son gruesas, afiladas como agujas y contienen toxinas que causan inflamación extrema. Le hicieron un casco que le cubría toda la cabeza y se lo hundieron a golpes de caña, atravesando nervios y venas principales. Con el paso de los siglos, la corona viajó desde Jerusalén hasta Constantinopla. Finalmente, el rey Luis IX de Francia pagó una fortuna inmensa por ella en la Edad Media. Pagó más por la corona que por la construcción de la catedral para guardarla, y se la llevó a París. Pero el misterio no está en Francia. Durante ese viaje, muchas de las espinas se rompieron o fueron regaladas, y terminaron en diferentes partes de Europa. El verdadero terror ocurre en una pequeña ciudad de Italia, llamada Andria. Ahí guardan una sola de esas espinas. Es un pedazo de madera completamente seco, muerto y petrificado por los siglos. Pero cada vez que el calendario hace que el Viernes Santo caiga exactamente en el día 25 de marzo, sucede algo inexplicable. La espina seca comienza a sangrar. Y para enriquecer este expediente, hay que observar los datos forenses. Este milagro está documentado desde el año 1633. La última vez que ocurrió fue en el año 2016. Los obispos y los científicos se reunieron en la catedral para grabarlo. No hubo ninguna manipulación. La espina estaba sellada en cristal. Frente a las cámaras, las pequeñas manchas marrones de sangre seca se volvieron rojo vivo y el fluido se licuefizó. Incluso, en algunos años, han brotado pequeños puntos blancos similares a flores microscópicas de la madera muerta. Los escépticos y los químicos intentan explicar esto a través de cambios extremos de presión atmosférica o reacciones de humedad en la resina. Pero la lógica falla cuando vemos que esto no ocurre ningún otro día del año. Solo ocurre cuando la fecha litúrgica de la muerte coincide exactamente con el 25 de marzo. Este fenómeno nos recuerda a otros casos del canal, como el árbol sangriento de San Pedro Cucuchucho. La ciencia puede analizar el líquido, pero no puede explicar por qué la naturaleza y el tiempo se sincronizan perfectamente para demostrarnos que, en esa madera, la sangre sigue viva. Y esa misma sangre que hoy desafía los laboratorios de Italia nos lleva directo a la evidencia más grande y polémica que existe sobre el momento exacto de la resurrección: la fotografía imposible, la prueba real del delito. Es la fotografía más antigua, aterradora y misteriosa de la humanidad, el rostro y el cuerpo de un hombre torturado, impresos en una tela siglos antes de que se inventaran las cámaras. Abrimos el cuarto expediente, la sábana santa de Turín. Es el mayor dolor de cabeza para la ciencia moderna. Se trata de una tela de lino de más de 4 metros de largo,
que, según la tradición, envolvió el cadáver de Jesucristo en el sepulcro. A simple vista, solo se ven manchas borrosas, pero en 1898, cuando se tomó la primera fotografía oficial, el fotógrafo casi se desmaya en el cuarto oscuro. Al revelar el negativo de la foto, apareció un positivo perfecto, el rostro detallado de un hombre golpeado. La tela misma es un negativo fotográfico imposible. Y en 1978, un equipo de científicos estadounidenses y expertos de la NASA, conocidos como el Proyecto STURP, examinaron la tela durante 120 horas continuas. Lo que encontraron fue perturbador. La imagen no está pintada, no hay brochazos, no hay pigmentos, no hay acuarela. La imagen está grabada directamente en la estructura molecular del lino, como si la capa más superficial de los hilos se hubiera quemado ligeramente, envejeciendo de golpe. Además, la precisión forense es macabra. Mientras las pinturas medievales siempre mostraban los clavos en las palmas de las manos, lo cual es anatómicamente incorrecto porque la carne se desgarra con el peso, la sábana santa muestra las heridas en las muñecas, exactamente donde los romanos crucificaban para sostener el esqueleto. Se pueden contar más de 120 marcas de latigazos que coinciden milimétricamente con el flagrum romano, un látigo con bolas de plomo. Pero para enriquecer este misterio, vamos a analizarlo a profundidad. Muchos escépticos se aferran a una prueba de carbono 14 del año 1988, que dijo que la tela era medieval. Sin embargo, hoy se sabe que esa prueba se hizo en un parche de algodón que las monjas cosieron en la Edad Media para reparar la tela después de un incendio. Estudios mucho más modernos con rayos X de ángulo amplio han datado el lino original en el siglo I. Pero lo que verdaderamente nos vuela la cabeza es cómo se formó la imagen. Los científicos de la NASA utilizaron un escáner BP8, el mismo que usan para leer la superficie de Marte, y descubrieron que la sábana santa tiene información en 3 dimensiones. La única explicación científica que han dado los físicos cuánticos es que esa imagen solo pudo formarse mediante un estallido de radiación ultravioleta extremadamente potente que duró una fracción de milisegundo. Una luz que emanó desde adentro del cuerpo hacia afuera. Al igual que hemos visto en este canal con los poltergeist, donde la energía espiritual tiene un impacto físico devastador. La sábana santa es la huella radioactiva del momento exacto de la resurrección. Y si los escépticos siguen creyendo que esta tela es un fraude inventado por un pintor medieval, entonces tendrán que explicar este siguiente objeto. Una segunda tela que acompañaba al cuerpo y que estuvo a miles de kilómetros de distancia y arroja los mismos datos. Los análisis forenses recientes lo acaban de confirmar. La sangre encontrada en este pequeño trapo español coincide exactamente con la sangre de la sábana santa de Turín. El problema es que nunca estuvieron juntos. Abrimos el expediente del sudario de Oviedo. La costumbre judía del siglo I dictaba que cuando alguien moría de forma violenta, su rostro debía ser cubierto inmediatamente con un paño pequeño para recoger la sangre por el respeto al difunto. Antes de trasladarlo al sepulcro, para envolverlo en la sábana grande, ese paño pequeño es el sudario de Oviedo, una tela manchada y arrugada que ha estado guardada y documentada en España desde el siglo IX. Completamente aislada de la sábana santa de Italia. Este paño no tiene ninguna imagen mística ni ningún rostro grabado, solo tiene manchas de sangre y fluido pulmonar. Sin embargo, cuando los científicos forenses de la Universidad de Turín y expertos en España digitalizaron las manchas de sangre de este sudario y las sobrepusieron con el rostro de la sábana santa, encajaron a la perfección. Es geométricamente imposible que 2 falsificadores en distintos siglos y países pintaran las manchas de sangre exactamente en los mismos puntos de la nariz, la frente y la nuca. Al analizar este expediente con lupa forense, el misterio se vuelve aún más fascinante. Los análisis de ADN revelaron algo increíble. La sangre en ambas telas es del tipo AB positivo. Este es un tipo de sangre muy común en el Medio Oriente y entre los judíos, pero extremadamente raro en Europa durante la Edad Media. Si fuera fraude medieval, habrían usado sangre de un europeo común. Además, el estudio de la sangre en el sudario de Oviedo revela una cantidad masiva de líquido edematoso pulmonar. La ciencia forense confirma que el hombre que sangró en ese paño murió por asfixia aguda, exactamente la causa clínica de muerte en una crucifixión romana. Esto no es un debate religioso, es una escena del crimen. La ciencia no desmiente el milagro, al contrario, actúa como el detective que nos confirma que los evangelios no son un cuento. La tortura en el Gólgota es histórica, física y 100% real. Toda esa sangre derramada en la cruz
y que empapó estas dos telas tuvo que caer en algún lado. Y aquí es donde entra la leyenda del tesoro más buscado por cazadores de reliquias y sociedades secretas a lo largo de los siglos. Es la copa más buscada del mundo. La leyenda afirma que quien beba de ella obtendrá la vida eterna, pero muy pocos saben que el Santo Grial sí existe y está escondido bajo extrema seguridad en España. Abrimos el sexto expediente de esta noche, el Santo Grial, el cáliz sagrado. La historia nos dice que esta fue la copa que usó Jesucristo en la última cena para instituir la Eucaristía, y que al día siguiente José de Arimatea la utilizó para recoger la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús cuando fue perforado por la lanza del destino. Este objeto ha sido el origen de los mitos más grandes de la historia, desató las cruzadas, inspiró la creación de los misteriosos caballeros templarios y fue buscado con desesperación por la élite alemana. El líder de la SS y mano derecha de quien no podemos mencionar, viajó personalmente al monasterio de Montserrat en España en 1940, convencido de que el Grial le daría a los alemanes un poder sobrenatural para ganar la guerra. Pero el Grial no estaba ahí. Desde hace siglos, el verdadero cáliz ha sido venerado en la Catedral de Valencia. Durante invasiones y guerras civiles, esta copa ha sido escondida literalmente en cuevas y paredes falsas para evitar que fuera destruida o robada por saqueadores. Antes de cerrar este tema, vamos a separar el mito de la realidad científica. Cuando uno ve el cáliz de Valencia, parece demasiado lujoso para un carpintero. Tiene oro, perlas y esmeraldas. Sin embargo, los análisis arqueológicos modernos desarmaron la pieza y descubrieron la verdad. La base de oro y las asas fueron añadidas en la Edad Media por los reyes para adornarla. Pero la copa superior, el verdadero vaso donde se habría bebido, es una talla de piedra de ágata oscura. Los expertos arqueólogos y gemólogos han datado esta pieza superior exactamente entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Su diseño es típicamente hebreo y palestino. Es decir, la ciencia confirma que esa copa estaba exactamente en el lugar correcto y en el tiempo correcto para estar en la mesa de la última cena. Aunque Hollywood nos haya vendido que beber de ella te da vida eterna física, el verdadero misterio es cómo una simple copa de piedra logró sobrevivir 2000 años de persecuciones, imperios caídos y guerras mundiales para llegar hasta nosotros. Esa última cena y ese sacrificio en la cruz ocurrieron en un día exacto y a una hora exacta. Una hora crucial que, hasta el día de hoy, las fuerzas más oscuras y demoníacas han tomado como una burla macabra en nuestros propios hogares. ¿Te has preguntado por qué los fenómenos paranormales más aterradores, los ruidos en tu casa, las posesiones y la parálisis del sueño casi siempre ocurren exactamente a las 3 de la mañana? Llegamos al último expediente de la cruz. Los textos históricos y los evangelios son muy específicos con el tiempo. Jesucristo expiró y murió en la cruz exactamente a las 3 de la tarde, la hora nona. A esa hora fue cuando el cielo se oscureció por completo, cuando el velo del templo se rasgó y cuando la tierra tembló con una fuerza devastadora. Ese fue el momento en el que el bien hizo el mayor sacrificio de la historia. Desde entonces, el mundo paranormal, los brujos y las entidades demoníacas adoptaron las 3 de la mañana, exactamente la hora diametralmente opuesta en el reloj, como lo que hoy conocemos como la hora muerta o la hora del diablo. Ese es el momento global donde se reporta la mayor actividad espiritual oscura, rituales de magia negra y apariciones fantasmales. Para enriquecer este último caso, debemos sumar todo lo que hemos aprendido en Expediente Amezcua. En la investigación paranormal sabemos una regla de oro. Los demonios y las entidades oscuras no tienen el poder de crear nada nuevo. Solo pueden imitar, deformar y burlarse de lo sagrado. Así como una cruz invertida es una burla, las 3 de la mañana es una doble blasfema. Primero, se burlan de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en segundo, pisotean el momento exacto de la muerte de Cristo a las 3 de la tarde. Pero la ciencia también tiene algo que decir, y como siempre, se entrelaza con el misterio. La medicina y la parapsicología señalan que a las 3 de la madrugada el cuerpo humano alcanza su punto más bajo de temperatura. La melatonina llega a su pico y entramos en el sueño REM más profundo. Físicamente, estamos en nuestro momento más débil. Esto significa que nuestras defensas mentales y espirituales están totalmente expuestas. Ciencia y paranormalidad nos dicen lo mismo. A las 3 de la mañana, la línea que separa el mundo de los vivos y el mundo de las sombras es más delgada que nunca. Cuida tu sueño, porque en ese momento estás caminando por el borde del abismo. Hemos llegado al final de este recorrido.
7 expedientes, 7 misterios que han sobrevivido a 2000 años de guerras, destrucción y escepticismo. Como hemos visto hoy, no importa si lo analizas desde la fe, desde la química forense, desde la geología o desde lo paranormal, las pruebas están ahí. Una tela radiactiva, una madera que sangra, una hora maldita en la madrugada. Estos objetos y eventos nos demuestran que aquel día en Jerusalén, la línea entre lo divino y lo terrenal se rompió por completo. La ciencia puede estudiar la sangre, pero el verdadero misterio detrás de ella nos supera a todos. Si este especial de Semana Santa te hizo dudar, reflexionar o descubrir algo nuevo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu valoración en Spotify y compartir este episodio con alguien a quien le apasione buscar la verdad. Gracias por acompañarme hasta aquí y por ser parte de esta comunidad que no se conforma con la versión oficial. Nos escuchamos en el próximo caso. Soy Manuel Amezcua y el expediente queda abierto.